Taller de oración. Queridos cristovidentes, sean bienvenidos a nuestro taller de oración. Como todos los miércoles, nos encontramos en este espacio para hacer un momento de oración, para encontrarnos con Dios, para también aprender herramientas que nos permitan entrar en una mayor profundidad espiritual. Ese es el objetivo de un taller de oración. El objetivo del taller de oración es que nosotros, aquí desde el canal Cristovisión, te vayamos ayudando a ti, mi querido cristovidente, a tener una relación cada vez más profunda con el Señor. Y eso se hace mediante una oración, un modo de orar cada vez más concreto, más organizado, pero sobre todo más profundo. No solamente es el paso a paso, mi querido cristovidente, no solamente es el saberse una metodología de oración. Eso nos ayuda y para eso es el taller de oración, para enseñarte un método, un modo de orar. Pero no solamente es quedarnos en el paso a paso, sino que, como se dice coloquialmente, hay que hilar delgadito. Es decir, hay que saber profundizar en la oración de tal manera que nosotros podamos degustar, saborear la palabra de Dios, que podamos tomar la palabra de Dios y no nos dé lo mismo, ¿no? Cuando tú te encuentras con la palabra de Dios, cuando tú te aproximas a la palabra de Dios, no puedes aproximarte como si fuese un texto científico o una enciclopedia o cualquier documento de interés, de cultura general. De eso no se trata cuando nosotros meditamos la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios es aprender a comprender el lenguaje de Dios, entrar en ese lenguaje de Dios y poco a poco irnos comunicando con Dios a través de su palabra. Cuando tú meditas la palabra de Dios, no es solamente para que tú crezcas en una cultura general o comiences a hacer unas interpretaciones o unas teorías, ¿no? De eso no se trata, mis queridos cristovidentes. Mis queridos cristovidentes, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nosotros buscamos profundizar en nuestra relación con el Señor, que nosotros tengamos esa capacidad de preguntarnos qué me dice el Señor a través de su palabra, a través de ese mensaje concreto de la palabra que estoy meditando, que estoy orando. No es solamente sacar grandes teorías y hacer grandes reflexiones, porque ahí hay una tendencia y es una pequeña tentación, mi querido cristovidente. Cuando nosotros nos quedamos mucho en la parte teórica o en la parte externa, o cuando nos quedamos en la tercera persona, es decir, cuando pensamos que ese mensaje de la palabra de Dios está dirigida a otros, pues nosotros no llegamos a sacudirnos, no se nos interpela el corazón y entonces no cambiamos. El objetivo del taller de oración, mis queridos cristovidentes, es que nosotros podamos tener ese, digámoslo popularmente, ese sacudón, que se nos vaya sacudiendo el corazón, que se nos vaya sacudiendo nuestro interior con la palabra de Dios y que poco a poco la palabra de Dios nos vaya transformando, porque la palabra de Dios tiene un mensaje claro para nuestra vida y es un mensaje de acuerdo con la realidad que tú estás viviendo, mi querido cristovidente. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos que el taller de oración no puede ser un programa más, no es un programa más de televisión, es un momento en el que tú tienes que entrar, te tienes que implicar en la oración. Ese es el propósito del taller. No solamente darte una receta, no te voy a dar una receta, no te voy a dar una fórmula mágica, mi querido cristovidente. El objetivo del taller de oración es que tú puedas entrar en comunicación con Dios. Esta es una de las recomendaciones
que nos hace San Ignacio en los ejercicios espirituales, que nosotros tengamos esa capacidad de comunicarnos. Y lo dice muy bellamente San Ignacio de Loyola cuando lo expresa de esta manera: tener la capacidad de que el Creador se comunique con su criatura y la criatura con su Creador. Ese es el propósito, mis queridos hermanos, del taller de oración. Y con esta introducción los invito a que pasemos al primer momento del taller. Primer momento. Preparar y comenzar. Bueno, ya hicimos una introducción que no se nos puede olvidar a nosotros sobre el contexto del taller de oración. ¿Para qué hacemos el taller de oración? Y es bueno que de vez en cuando lo vayamos repitiendo para que nosotros entremos en esa dinámica. Ahora te invito a preparar nuestra oración. Ya desde ahora, desde este primer momento, ya estamos empezando en ambiente de oración. No es que esperemos al segundo momento y aquí estemos todavía como desconcentrados, relajados. No, aquí nos vamos a entrenar. Aquí vamos a hacer nuestro calentamiento espiritual. Y es muy importante tenerlo muy en cuenta y tomarlo con toda la seriedad, porque este primer momento nos va a garantizar la profundidad y el éxito de nuestra oración. Es decir, que nosotros podamos entrar y concentrarnos en nuestra oración. Hay que saber empezar. Y para saber empezar es necesario prepararnos. Por eso hago la comparación con el deporte. Hay que saber calentar espiritualmente, que podamos entrar espiritualmente en este ambiente de oración. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hemos hecho en todo este tiempo del taller de oración de los miércoles, teniendo en cuenta dos aspectos. Hay que preparar dos aspectos. Hay que preparar la parte externa y hay que hacer la preparación interna. ¿En qué consiste la preparación externa? La preparación externa consiste en todas esas ayudas que están a mi alrededor y que pueden favorecer la oración. Por ejemplo, la postura corporal. Que yo esté en un lugar, en una silla cómodo, que yo esté tranquilo, que yo no tenga, digamos, una mayor interrupción, que yo no tenga, digamos, en mi postura corporal una mayor incomodidad. Hay que saber manejar un justo equilibrio en la postura corporal. La postura corporal no puede ser tan incómoda que me obligue a moverme durante toda la oración. Es decir, que yo consiga una silla que me hace doler la espalda, que no me logro acomodar y entonces me estoy moviendo para un lado, me estoy moviendo para el otro lado, cruzo la pierna, no cruzo la pierna. Eso me va a desconcentrar en la oración y voy a estar más pendiente de sentarme bien que de entrar en la oración. Otro ejemplo para irnos al otro al otro extremo. Estoy tan cómodo, estoy tan tranquilo, estoy tan apacible porque estoy en una poltrona, en una silla bien cómodo, de esas sillas que ahora hacen movimiento y lo relajan a uno. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que me acomodé tanto que me quedé dormido. Y si de pronto me pongo una cobijita de esas suaves y me voy tapando, pues realmente en algún momento me voy a dormir en la oración. Entonces hay que saber manejar un justo equilibrio, que no esté tan cómodo que de pronto me duerma, pero tampoco que esté tan incómodo que esté moviéndome durante toda la oración. Son sencillos consejos, mi querido Cristovidente, pero que son muy importantes para que nosotros podamos entrar en ese ambiente de oración. Tú dirás, ay, pero el Padre está hablando de postura corporal, ¿y eso qué tiene que ver? La postura corporal tiene que ser una ayuda para poder concentrarme en la oración. Entonces, de eso se trata la preparación externa. La preparación externa son las ayudas
que me facilitan la oración. No es el fin de la oración, no es el objetivo primordial, son ayudas, son herramientas. Otra ayuda externa es el silencio externo. Por eso yo te decía ahora en la introducción de nuestro programa que nosotros no podemos entender nuestro taller de oración como si fuese un programa más. ¿Cuál es de pronto la tendencia de algunas personas? Que estamos hablando con algún familiar, con algún ser querido, estamos tomando ahorita en la mañana un tintico, estábamos como conversando, entonces estamos en otra sintonía. Por eso es tan importante el silencio externo, porque yo tengo que cambiar el ambiente, yo tengo que cambiar el chip. Ah, no, esto no es un programa, voy a encontrarme con Dios y por eso estoy haciendo esta preparación y voy a hacer silencio. Y qué bueno que como ahora estamos en este tiempo de cuarentena, que estamos todos reunidos en casa, que nosotros comencemos a invitar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Oiga, buscamos un poquito en espiritualidad, profundicemos nuestra fe, porque no hacemos todos juntos el taller de oración. Esa sería una buena invitación para nuestros seres queridos y también favorecería la unión familiar, porque esta unión familiar nos ayuda a nosotros a fortalecer este contacto que nosotros podemos tener con nuestros familiares, pero también con las personas que nos rodean y vivirlo de otra manera. Nosotros a veces como que estamos más pendientes del celular, estoy más pendiente de otras cosas y teniendo a todos mis familiares al lado. Entonces, la oración, el taller de oración nos puede facilitar también entrar en otra manera, en otra faceta de nuestra relación familiar. Una tercera ayuda que es muy, muy importante, una ayuda externa de nuestra preparación para la oración, es la respiración. Aprender a respirar. Entonces, yo te invito en estos momentos, mi querido Cristovidente, a que tomes aire profundo. Inhales por la nariz, profundo, y vas exhalando suavemente por la boca. Y lo haces varias veces. Tomas aire, exhalas suavemente. ¿Cuál es la característica de la respiración, mi querido Cristovidente? La respiración te ayuda a ti a serenarte, te va calmando, te va tranquilizando. Si tú tienes una respiración agitada, pues tu oración va a ser agitada, porque cuando nosotros estamos respirando de una manera agitada, todo se nos vuelve acelerado, todo se nos acelera. Entonces, cuando yo estoy respirando agitado, también hablo agitado, y me comporto agitado, y entonces me desespero, y como que no me hallo, y como que no me encuentro. Eso nos sucede, mis queridos cristovidentes, cuando nos falta esa armonía y esa serenidad. Por eso es muy importante entrar respirando tranquilo. Si alguno de estos ejercicios externos te demora, no te preocupes, mi querido Cristovidente, hazlos. Entonces, si de pronto no te has logrado acomodar, para eso tenemos todo este momento, que son alrededor de unos 10 minutos, en los cuales yo estoy dando todas las indicaciones y tú te vas acomodando. Ay, que no me logro acomodar en esta silla, entonces voy a buscar otra silla. Y así sucesivamente vamos buscando las ayudas. De eso se trata este primer momento. El objetivo, mi querido Cristovidente, de este primer momento de la preparación de la oración es que tú puedas disponerte a tal punto que cuando ya entremos a hacer la oración, ya estés conectado, ya estés en el ambiente de oración. Y de eso se trata, que tú puedas estar en el ambiente de oración. Algunas personas les ayuda para concentrarse cerrar los ojos.
porque de pronto la mirada los dispersa, los desconcentra. Otras personas no les ayudan. Yo he conocido personas que de pronto cuando cierran los ojos quedan más desconcentrados porque aparecen imágenes, se les ocurren cosas que tienen pendientes, vienen las preocupaciones, vienen muchas cosas a la mente y al corazón. O también simplemente personas que cuando cierran los ojos quedan dormidas inmediatamente. Eso es como un somnífero, ¿sí? Cierran los ojos y ya quedaron dormidos totalmente. Por esa razón, mi querido Cristovidente, es bueno que tú también te vayas conociendo y vayas conociendo cuál es tu modo, ¿sí? Por eso yo ofrezco aquí alternativas. El papel de las personas que acompañamos el taller de oración cada día es el de servir como los guías, como los acompañantes, como los directores espirituales, para que tú lo vayas comprendiendo un poquito más. Entonces, mi papel es de darte herramientas, de acompañarte en el proceso. Y esto también, este taller de oración, se convierte en una manera de dirección espiritual, en tanto que yo te voy dando orientaciones, guías espirituales que te ayudan a enfocarte en tu espiritualidad. De todo lo que yo menciono, de todo lo que yo digo, ahí encuentras herramientas. Por eso te doy estas pistas. Del mismo modo, hay personas que se concentran con los ojos abiertos. Entonces, si tú quieres orar con los ojos abiertos, la recomendación que hace San Ignacio es que fijes tu mirada en un punto, que no estés mirando para todos los lados, sino que tú estés con la mirada fija en un punto. Eso te puede ayudar a concentrarte. Si tú tienes una velita, si tú tienes una imagen, o si tú tienes la pantalla del televisor, pues mira concentradamente a ese punto, de tal manera que vayas entrando en el ambiente de oración. El otro punto que me parece muy importante es la preparación interna. Y la preparación interna tiene que ver con dos elementos muy importantes. Primero, lo que llamamos en la espiritualidad el silencio interior. ¿En qué consiste el silencio interior? Así como tú externamente haces silencio, es decir, tú no comienzas a hablar, te callas, guardas silencio, lo mismo sucede en la parte interior. ¿Cuáles pueden ser los motivos para no guardar el silencio interior? Es cuando tú tienes ruidos, entonces tienes una preocupación o tú tienes una idea ahí recurrente, un pensamiento que te angustia, una situación y vuelve y vuelve y vuelve. Hay que darle el justo valor, porque es que a veces nosotros nos obsesionamos con muchas situaciones que de pronto nos desconcentran de todo. No, es que tengo este problema, tengo este problema. Claro, pero si tú no oras y tú no te encuentras con el Señor, por supuesto que no vas a encontrar las luces y los nuevos horizontes para solucionar las dificultades o ese asunto que tienes pendiente y que te preocupa. Por eso, importante, mi querido Cristovidente, cuidado con esos ruidos, con que a veces nos desconcentran. Y eso nos pasa en la vida cotidiana, no solamente en la oración, nos pasa también en esos momentos en los cuales nos vamos relacionando con las diferentes personas, en nuestros trabajos, en los oficios cotidianos. A veces tenemos ideas o situaciones que nos desconcentran y a veces los amigos o los seres queridos le dicen, pero aterrice, y uno tiene la cabeza en las nubes. Entonces, por eso es tan importante que uno pueda darle el justo valor, porque muchas veces esas situaciones le acaparan tanto la atención que le roban la concentración y no le permiten encontrar soluciones. La oración a nosotros nos ayuda a aterrizar y nos ayuda a concretar cuál es el camino que el Señor nos propone precisamente para solucionar las dificultades. Y el otro elemento de la preparación interior es que
yo tenga muy presente a qué vengo a hacer, que Dios es lo más importante, que Dios es la prioridad, el centro de mi vida. Eso es importantísimo. Solo el Señor es el centro de nuestra vida. Y esto nos tiene que ayudarnos a concentrar en este momento de oración. Ya con estas indicaciones, con estas herramientas que hemos conversado en el día de hoy para entrar en la oración, los invito, mis queridos cristovidentes, a que pasemos a nuestro segundo momento del taller. Oración y meditación. Ya entramos en la oración. Importante que guardemos quietud. Ya vamos entrando suave. Vamos a poner en práctica las recomendaciones que yo les di en el primer momento, con la respiración, con el silencio, con la postura corporal, la quietud, la tranquilidad. Nos vamos serenando, nos vamos tranquilizando, vamos entrando en paz en este momento de oración. Y yo te invito, mi querido cristovidente, a que saludemos al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestro ofrecimiento, vamos a ofrecer nuestra vida, vamos a ofrecer todo lo que somos, tus pensamientos, tus intenciones, tus acciones, tus operaciones. Todo tu ser lo vas a ofrecer al Señor, a su divina majestad, todo a la mayor gloria de Dios y también al servicio, al bien de tus hermanos, al servicio de los demás. Todo a la mayor gloria de Dios y al servicio de los demás. Hazlo con tus propias palabras. Yo hablo durante todo este momento del taller para irte orientando, pero tú también debes estar hablando en estos momentos con el Señor, ¿sí? En estos momentos. Ofrece tu vida, todo tu ser, mi querido cristovidente, todo tu ser, todos tus pensamientos, todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tu mente, todos los proyectos, las metas, lo que vas a hacer en este día, lo que vas a hacer en esta semana, tus expectativas, tus esperanzas, también tus temores, tus miedos. Todo eso lo vas a ofrecer al Señor. Vas a hablar con Él. Vas a ofrecer esta oración. Y vamos en este tiempo de Pascua a seguir esta oración, mi querido cristovidente. La vamos a seguir, la vas a meditar. Esta oración se llama Quédate con nosotros, Señor. Y está inspirada precisamente en esa frase que le dicen los discípulos de Emaús a Jesús resucitado cuando terminan el camino y Jesús hace ese ademán de seguir adelante. Y ellos le dicen, quédate con nosotros, Señor. Entonces, esta oración está inspirada precisamente en esa frase de los discípulos y la vamos a meditar para entrar en nuestra oración. Quédate con nosotros, Señor, cuando se apague nuestra fe, cuando se oculte tu rostro. Quédate con nosotros, Señor, en los momentos de desilusión, en los momentos de dolor y de confusión, en los momentos de desconcierto. Quédate con nosotros, Señor, cuando nos hunda el fracaso, cuando nos embargue el temor, cuando huyamos de nosotros mismos. Quédate con nosotros, Señor, cuando nos falten las fuerzas, cuando nos parezca que todo ha terminado, cuando la esperanza nos desafíe. Quédate con nosotros, Señor, cuando nos parezca que tú estás muerto, cuando te perdamos de vista, cuando nos quedemos sin ti. Quédate con nosotros, Señor, cuando nuestro corazón se enfríe, nuestra mente
no entienda tus cosas, cuando nuestra alma se sienta vacía. Quédate con nosotros, Señor, cuando nuestro amor se desvíe, cuando nuestra entrega se debilite, cuando nuestro espíritu se endurezca. Quédate con nosotros, Señor, porque es de noche y nos da miedo la oscuridad y el frío. Quédate con nosotros, Señor, para que tu presencia acompañe nuestra vida. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ahora vamos a entrar en la parte del texto bíblico. Vamos a leer el texto bíblico. Y vamos a tomar el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Vamos a hacer la primera lectura de nuestro texto bíblico. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hicimos una primera lectura de nuestro texto bíblico. Y siguiendo los pasos de la oración, del modo de orar, de los ejercicios espirituales de San Ignacio, vamos a hacer nuestra petición. Entonces la petición es que te conozcas, Señor, en tu presencia resucitada. Que te conozcas, Señor, en tu presencia resucitada. Una vez más, que te conozcas, Señor, en tu presencia resucitada. Ahí ya vamos entrando en ese ambiente. Pero no es suficiente con una sola lectura del texto bíblico. Vamos a hacer una segunda lectura de nuestro texto bíblico para tomar algunos elementos. Vamos a sacar algunos puntos de nuestra oración para que podamos hacer ahora la contemplación. Entonces, vamos a hacer una segunda lectura del texto bíblico y con la segunda lectura del texto bíblico vamos entrando en ese degustar, en ese saborear la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
Pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar unos puntos importantes de este texto bíblico para que nos den luces y nos puedan orientar en la oración, para que podamos hacer una bonita contemplación del texto, que es el paso siguiente. Vamos a tomar unos puntos importantes. Fíjense cómo comienza el texto bíblico. Nos dice el primer día de la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que la resurrección no se dio ni a mitad de semana, ni en el fin de semana, ni en un día cualquiera. Cuando se menciona en el Evangelio que la resurrección se da el primer día de la semana, quiere decir que la resurrección representa un nuevo comienzo. Y esa es la experiencia espiritual a la cual tú estás llamado, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido cristovidente, que tú puedas experimentar la resurrección como un nuevo comienzo en tu vida, como un nuevo comienzo en tu espiritualidad, como un nuevo comienzo en tu fe. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos envueltos en círculos de muerte? Nos quedamos envueltos en las tinieblas, y seguimos ahí dando vueltas, y nos enredamos, se nos confunde la vida. Por eso es tan importante entrar en este ambiente de oración. Y también es importante entrar en esta dinámica de Jesús resucitado. Esa es la dinámica de Jesús resucitado, un nuevo comienzo. Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro. Pero María Magdalena, ¿a qué va al sepulcro? Ella todavía no es consciente de la resurrección del Señor. Ella va llorando, ella va triste. ¿Y a qué va? Ella va a visitar a un difunto. Entonces, lo mismo que una persona que ha experimentado el fallecimiento de un ser querido, ¿a qué va al cementerio? A visitar a un difunto. Ese es el momento y es la experiencia de María Magdalena. Y fíjense lo que nos dice: cuando todavía estaba oscuro, Esa oscuridad a la que se refiere el Evangelio no es solamente la oscuridad del momento del día, no nos está hablando del momento del día, nos está hablando de lo que está pasando en el corazón, tanto de María Magdalena como de los discípulos del Señor. Entonces, eso es lo que está sucediendo, mis queridos cristovidentes. Hay una oscuridad, y hay una oscuridad porque sienten ese vacío, sienten la ausencia de Jesús. Ella observa que la piedra está retirada, entonces ella se alarma, porque la piedra no es cualquier losa, no es cualquier ladrillo pequeño. Cuando se refiere el Evangelio a una piedra, es que era una piedra grande, que eso no la puede quitar una sola persona. Y si está retirada, es que algo pasó con el cuerpo de Jesús. Eso es lo que alarma a María Magdalena, y por eso ella se devuelve y busca a los discípulos y encuentra a Simón Pedro y al discípulo amado. Importante este nombre, el discípulo amado. Eso tiene un objetivo en el Evangelio, el discípulo amado. Bueno, ella les informa y ellos van corriendo. Fíjense que el discípulo amado corre más rápido, llega primero pero no entra.
observa la situación. Al parecer todo se cumple de acuerdo o todo es acorde a lo que estaba diciendo María Magdalena, y luego ahí sí entra Pedro. Observa que las vendas están en el suelo y que el lienzo con el sudario con el que se cubrió la cabeza del Señor no está en el suelo, sino que está doblado. Eso también tiene una representación, eso tiene un significado. ¿Qué significa? Que esto no es, que esto no fue espontáneo, no fue que se tomaron el cuerpo, que era lo que pensaba María Magdalena. Por eso María Magdalena, cuando habla con los discípulos, les dice: se han llevado el sepulcro del Señor. Si usted toma al Señor, le quita las vendas, le quita las cosas y las deja tiradas sin ningún orden. Pero esto es diferente. Es decir, lo que pasó en el sepulcro es diferente a un robo de un cuerpo. No se llevaron al Señor, ¿sí? No fue el robo de un cuerpo, que era lo que estaba pensando María Magdalena. No, esto es algo diferente, que todavía no cabe en la mente, en la cabeza de los discípulos. Y luego sí entra el discípulo amado. Entra, observa lo mismo que Pedro, pero aquí hay una diferencia. Y esta es una diferencia que marca un cambio en el Evangelio. Y es que el discípulo amado creyó. Esta palabra es fundamental porque le da otro rumbo al texto del Evangelio. Creyó. Esa es la diferencia con los otros. Mire, el discípulo amado vio y creyó. Todavía no hay una claridad profunda de la experiencia de la resurrección, pero por lo menos ya hay una luz. Esto es diferente, aquí pasó algo diferente y yo creo, ya comienzo a creer en lo que me vino anunciando Jesús en vida. Entonces aquí algo pasó y pasó algo diferente. Y fíjense que al final el Evangelio se aclara que los discípulos todavía no habían entendido lo que dice la Escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y por eso volvieron a la casa. Todavía les falta una experiencia más profunda, encontrarse con Jesús resucitado. Pero aquí ya tienen una primera señal, que es la tumba vacía. La tumba está vacía, algo pasó, ¿sí? Y por eso dice que el discípulo amado creyó. Aquí algo pasó. Lo mismo nos sucede a nosotros, mis queridos cristovidentes. Vamos a hacer la última lectura de nuestro texto bíblico, y con esta última lectura yo te invito que a medida que yo vaya leyendo, vamos a hacer la composición viendo el lugar, es decir, la contemplación del texto. Te vas imaginando el texto. Entonces te imaginas el lugar, te imaginas las personas hablando. Quiero que te fijes especialmente en el sepulcro, en lo que logran observar estos personajes. Lo primero que observa María Magdalena, que es la piedra que está corrida. Lo que observa Pedro, que son las vendas en el piso, el sudario bien doblado. Lo que observa el discípulo amado, ¿sí? Vas a observar, vas a escuchar a los personajes, te los vas a ir imaginando. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo. Llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos terminando este momento de oración. Te vas a quedar con esa imagen, la imagen del sepulcro vacío, de lo que observan estos discípulos. Vas a quedarte con esa imagen. Y vas a quedarte con estas dos palabras centrales de lo que le sucede al discípulo amado cuando entró. Cuando él entró al sepulcro vacío, nos dice el Evangelio que el discípulo amado vio y creyó. Y esa es la invitación, mi querido Cristo vidente. Vio y creyó. Quédate con esa imagen. Discípulo amado entrando, vio y creyó. Terminemos este segundo momento dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, porque al orar con tu palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. Fortalecidos por tu luz, nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva a toda la creación. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entrar a nuestro tercer momento del taller. Tercer momento. Evaluación. Bien, mis queridos cristovidentes, ya hicimos un pequeño ejercicio de oración, ¿sí? Y tomamos uno de los textos de la resurrección de Jesús. Ahora, démonos cuenta que llevamos un proceso. Hace 15 días hicimos la oración con el texto de la última cena. Hace 8 días hicimos la oración con el texto de la crucifixión de Jesús. Y hoy hemos hecho la oración con la resurrección de Jesús. Entonces ya tenemos también esa meditación y esa contemplación con el triduo pascual. Entonces es importante que veamos ese hilo conductor, ese orden. Fíjate que nosotros, de acuerdo con la espiritualidad ignaciana, con los ejercicios espirituales, no tomamos temas al azar. Yo no te escojo cualquier texto. Yo no te digo, mira, sencillo, hoy se me ocurrió este texto. No, hay un orden que nos presenta el libro de los ejercicios espirituales y lo vamos siguiendo. ¿Cuál es el objetivo de todas estas oraciones y de estas contemplaciones? Que tú puedas caminar con Jesús, ¿sí? Que tú te puedas identificar con Jesús. Ese es el propósito. Y por eso hemos seguido ese orden. Caminar con Jesús en su vida pública. Hicimos varias contemplaciones de la vida pública, del nacimiento de Jesús, del bautismo, de las enseñanzas de Jesús, de las acciones milagrosas de Jesús. Y ahora vemos su misterio pascual. Durante este tiempo de Pascua vamos a estar meditando y contemplando. Vamos a hacer esos dos ejercicios a la par. Meditar y contemplar los misterios ya de la resurrección de Jesús. Vamos a seguir contemplando varias de las apariciones de Jesús resucitado para profundizar en ese conocimiento interno del Señor. Vamos a profundizar en ese conocimiento profundo, en ese conocimiento espiritual que nos ofrece Jesús resucitado. Y ese conocimiento no es un conocimiento intelectual, mi querido cristovidente, es un conocimiento del corazón. ¿Para qué? Para que yo más le ame y le siga. Recuerda la petición de la segunda semana de los ejercicios espirituales. Conocimiento interno del Señor para que yo
más le ame y le siga. Ese es el objetivo de nuestra oración con el modo de orar de los ejercicios espirituales. Conocer a Jesús desde el corazón, caminar con Jesús para que yo más le ame, aumente mi amor en Jesús y le siga. Esa es la tarea fundamental. Y para eso se hizo este ejercicio tan bello, con este texto tan hermoso. Este texto es muy profundo. Nosotros lo escuchamos y lo meditamos el domingo de resurrección. Qué bueno que duremos toda esta semana tomando varias veces el texto. Ya te di algunos puntos que te sirven para orientarte. Pero a mí lo que me interesa, mi querido cristovidente, es que tú contemples, hagas ese paso último que hicimos de ir leyendo despacio el texto y te vas imaginando, vas recreando la escena, vas imaginando la escena, vas imaginando a Jesús resucitado que se eleva, que ya comienza a actuar. Y lo curioso de este texto es que Jesús resucita, pero todavía no aparece. Ya en los siguientes textos empieza a aparecer Jesús resucitado, pero en este momento no, solamente hay una señal, es la tumba vacía. Por eso, bueno, que tú vuelvas a tomar el texto y hagas unas oraciones mucho más largas en tiempo, que aproveches este tiempo de cuarentena, de aislamiento, para profundizar en tu oración, para que tú vivas este retiro espiritual y profundices en el conocimiento de Jesús resucitado. Las dos recomendaciones de la evaluación que siempre nosotros hacemos. Primero, ¿cuál es el mensaje que te dejó Jesús en esta oración? ¿Cuál fue el mensaje que Jesús te dejó? ¿Qué enseñanza, qué llamado hizo el Señor? Siempre el Señor nos da un mensaje y generalmente no es el mismo, ¿sí? Nosotros todos hemos orado con el texto bíblico, pero a cada uno el Señor le tiene un llamado especial, le tiene un toque especial, ¿sí? Entonces hay un mensaje, hay una enseñanza para ti, mi querido cristovidente. Y este momento de la evaluación es para tomar ese mensaje del Señor y para que tú puedas entrar en ese ambiente de oración. Luego, que también es muy importante, ¿cuál es el compromiso? No es solamente el Señor me llamó a ser bueno. Y eso ¿cómo lo pones en práctica? Porque si no, la oración se nos queda en bonitas intenciones. Entonces, ay, tan bonito, tan tierno, y se nos convierte la oración en un romanticismo. Se nos va convirtiendo en un romanticismo. Entonces, muy bonita la oración, muy especial, el Padre habla muy bonito, pero no me llegó nada al corazón, no me tocó. Por eso hay que descubrir, hay que identificar ese llamado de Dios, ese mensaje, esa enseñanza que el Señor me ofrece a través de esto bíblico. Y lo convertimos en un compromiso. Eso es fundamental. Y esto es muy propio del modo de orar de los ejercicios espirituales. Que yo pueda entrar en un compromiso, que yo pueda decir, bueno, yo esto cómo lo llevo a la práctica. Por ejemplo, que con este testimonio que nos da el discípulo amado, vio y creyó. ¿Cuántas veces yo soy incrédulo? ¿Cuántas veces yo necesito muchas explicaciones, muchas justificaciones para entender el llamado de Dios? ¿Cuántas veces yo necesito que el Señor me muestre muchas señales para que yo le crea al Señor? Miren, el discípulo amado vio y creyó. No nos dice más. No analizó, no razonó, no reflexionó, no sacó conclusiones, no buscó interpretaciones de las escrituras, no. Vio y creyó. Esa es una fe profunda, una fe sencilla. De pronto ahí hay un mensaje de Dios, que yo aumente mi fe. Ese es un mensaje, ¿sí ves? Este es un ejemplo de mensaje. El Señor
me llama a aumentar mi fe, a creer en Él. Perfecto, ese es un mensaje, esa es una enseñanza de la oración. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a aumentar tu fe? Mira, ahí viene el compromiso. ¿Cómo aumentas tú la fe? Ah, ahí viene el compromiso. Bueno, voy a orar cada día, voy a dedicarle un rato concreto al Señor. ¿Mm? Voy a participar de la Eucaristía, voy a hacer el taller de oración, voy a participar de algún grupo de oración que me ofrece la parroquia, o voy a participar de la Eucaristía o de las ayudas que nos ofrecen nuestras parroquias. Muchas de nuestras parroquias nos ofrecen ayudas espirituales, reflexiones, materiales. Eso nos puede ayudar a aumentar la fe. ¿Mm? Miren, ¿sí ves la diferencia? Una cosa es el mensaje, la enseñanza, y otra cosa es el compromiso. El compromiso, en otras palabras, es el cómo. Cómo yo llevo a la práctica, cómo yo pongo en práctica esa enseñanza que me regaló Dios, que me regaló el Señor en la oración. Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta, mis queridos cristovidentes. Vamos a ir poco a poco ya entrando en esta tónica vamos entrando en esta tónica de la revisión, de la evaluación, ¿sí? Vamos entrando en esa tónica, en ese ambiente de revisar, porque a veces, mis queridos cristovidentes, nos quedamos solamente en ese momento tan especial, tan bonito de la oración, nos quedamos muy emocionados, pero a veces como que nos desinflamos un poco, porque nos comenzamos a preguntar, oye, ¿y por qué la oración no me cambia? Porque yo sigo con los mismos problemas, porque yo sigo con la misma angustia, porque yo sigo con la misma depresión, porque yo sigo con el mismo mal genio, porque no hemos hecho ese paso. Una cosa es el mensaje, la enseñanza que Dios me regala en la oración, y otra cosa es el compromiso. Es importante tener estas dos herramientas en la evaluación de nuestra oración, que revisemos en nuestra oración. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús? ¿Cuál fue la enseñanza del Señor en la oración? Y cómo yo paso, cómo pongo en práctica esa enseñanza en mi vida, que ese es el compromiso. Entonces, volviendo al ejemplo del Evangelio de hoy, que hoy meditamos, si el Señor me invita a creer en Él, como sucedió con el discípulo amado, el discípulo vio y creyó, y el Señor me invita a que yo haga lo mismo, a que yo crea en Él sin tantas explicaciones, sin tantas justificaciones, sin tantas teorías, sin tantos discursos, simplemente a que crea en Él. ¿El compromiso cuál es? ¿Cómo creo en el Señor? ¿Cómo aumento mi fe? Y por eso, entonces ahí vienen unas tareitas muy sencillas. La práctica de la oración, la práctica de la participación en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, la conversación espiritual, ¿sí? La dirección espiritual. Eso es lo que nos ayuda. Y esto, mira que eso ya toma forma. Ya no es solamente un momento emocional, sino que ya vamos entrando en nuestra oración. Vamos entrando poco a poco en este ambiente de oración, vamos entrando especialmente en esta dinámica espiritual. Y yo quiero insistir, fíjate que hoy los momentos han estado un poquito más largos para que nosotros profundicemos en nuestra oración, para que nosotros vayamos entrando en ese ambiente de oración, en un ambiente cada vez más profundo, en un ambiente más sencillo. Vamos a terminar este momento de oración y luego yo ya voy a pasar al estudio, que ya se encuentra el Padre Ramón, para que nos dispongamos para entrar y celebrar la Eucaristía. El taller de oración nos ha servido hoy
para prepararnos espiritualmente y celebrar la Eucaristía. Bendice Dios Todopoderoso a todos los cristovidentes que han participado de este taller de oración. Guíalos por tus caminos, Señor, que te reconozcan, que reconozcan tu acción resucitada en sus vidas y en sus corazones, y que tu acción resucitada nos ayude a todos a transformar nuestra vida, a recibir esa vida plena y verdadera que tú nos ofreces. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión. Vamos a darle paso al Padre Ramón, que ya se encuentra en el estudio. Gracias, Padre Andrés, muy amable por estar con nosotros y acompañarnos en este taller de oración. Celebramos ahora entonces la Eucaristía con mucha fe, en directo desde aquí, desde el estudio de Cristovisión.